Hermanos, Dios los bendiga. Espero que estén todos con bien. Pues que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ahora, leyendo Éxodo en nuestras lecturas diarias, pues no puedo negar ver que a Moisés haciendo algo repetidamente. Tal vez en este mensaje me extienda más de las lecturas de esta semana, pero se van a dar cuenta por qué. Y de una vez, ya, al decirles el tema de este mensaje, se darán cuenta a qué me refiero en cuanto a Moisés. El título del mensaje es Pacificador, Defensor, Libertador, Intercesor. Ahora, son verbos muy parecidos, pero verán, o ahí lo puse como adjetivo, pero verán que por qué los puse en ese orden. Veamos esas acciones que Moisés muestra a través de su vida para aplicarlas a nuestra vida. Entonces, el número uno, vea que les dije fue pacificador, pacificador. Entonces, si pueden ir conmigo a Éxodo capítulo 2 versículo 13. Éxodo capítulo 2 versículo 13 que dice, al día siguiente salió, o sea, Moisés, y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que le maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Ahora, a propósito, me voy a quedar solamente con ese versículo para enfatizar lo siguiente. Es una gran virtud ser un pacificador. Es decir, tratar de hacer la paz entre dos que están riñendo. O sea, imagínense, de ese tipo de personas necesitamos más en este mundo, pero se requiere de mucha valentía, porque ¿qué tal si el que está golpeando a su prójimo se voltea y me golpea a mí? Entonces, ¿acaso, vean, no es la razón por la que muchos prefieren no meterse, ¿verdad? Cuando dos personas se están riñendo. Pero, ¿qué dice Mateo capítulo 5 versículo 9? Mateo capítulo 5 versículo 9 dentro de las bienaventuranzas, ¿verdad? Del Sermón del Monte, dice así, Mateo 5 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, si usted tiene la oportunidad de hacer la paz entre dos personas, hágalo. Y será no solamente bienaventurado, sino será llamado hijo de Dios, como dice aquí Jesús. ¿Y quién creen que es nuestro mayor ejemplo? Pues viene siendo Jesús. Ahí en Colosenses capítulo 1 versículo 19 al 21, fíjense lo que dice. Colosenses, Colosenses capítulo 1 versículo 19 al 21. Está ahí más o menos por donde está Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, ¿verdad? Los Colosenses 1, 19 al 21 dice así, por cuanto agradó al Padre que en él, o sea, en Jesús, habitase toda plenitud y por medio de él, o sea, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, ¿qué dice ahí? Os ha reconciliado, haciendo la paz, hermanos, mediante la sangre de su cruz. Entonces, hermano, o amigo, no desaproveches esa paz y esa reconciliación entre tú y Dios que Jesús te otorga a través de su sangre. Hoy es el día de salvación. Entonces, ¿verdad? No solo procura la paz entre dos personas como una persona pacificadora, no solamente procura la paz entre dos personas que riñen, sino también procura la reconciliación de tu prójimo con Dios a través del Evangelio. Y si tú no te has reconciliado con Dios, pues hazlo, ¿verdad? El día de hoy. En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20, segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 20, el apóstol Pablo dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí se fijan? O sea, es parte de ser eso, de ser pacificador.
En este caso, el que hizo la paz fue el Señor Jesucristo a través de su sangre. Pero entonces está esa oportunidad de la reconciliación o esa paz con Dios. Entonces, ese es en cuanto al punto número uno de pacificador. Ahora vamos al punto número dos de defensor, defensor. Entonces, para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 2, versículo 16 y 17. Éxodo capítulo 2, ahí donde estábamos en la primera cita que leímos el día de hoy. Éxodo 2, versículo 16 y versículo 17, que dice así: y estando sentado junto al pozo, era cuando ya Moisés se fue de Egipto, dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y, ¿qué dice ahí? Y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Entonces, hermanos, así como es una gran virtud de ser un pacificador, es una gran virtud ser un defensor, un defensor. Pero lamentablemente la mayoría le gusta ser acusador. Entonces, hermanos, vea, ese puesto ya está ocupado, vea. ¿Quién lo ocupa? Pues el diablo, vea, el diablo, él es el acusador. Entonces, no le ayudes, vea, no le ayudes. Entonces, así como el diablo, muchos acusan sin la intención de resolver. Entonces, cuando usted señale una falta, que sea con la intención de resolverla, ¿ok? De resolverla. Si usted nada más está señalando una falta, pero no con la intención de resolverla, es un acusador como el diablo, ¿verdad? Entonces, fíjense, hablando de eso de ser un defensor, vemos que Moisés defendió a 7 mujeres, ya no sé de qué edad eran, vean, se llama, dice 7 hijas, defendió a 7 mujeres de pastores egoístas que no querían compartir el agua con las ovejas de ellas o las ovejas de su padre. Las defendió Moisés y dio de beber a sus ovejas, a las ovejas de Jetro. Entonces, hermanos, nuevamente, cuando tengan la oportunidad de defender a alguien, ¿verdad? Háganlo, ¿verdad? Hablando del Padre Celestial, fíjense lo que dice Salmos 68:5. Salmos 68:5, hablando del Padre Celestial, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada, ¿verdad? Padre de huérfanos y defensor de viudas. Y es que las viudas son las que muchos las maltratan, ¿no? Abusan de ellas. ¿Y qué dice Santiago capítulo 1 versículo 27? Hablando, fíjense, de ese pensamiento de ser un defensor por ejemplo, como los huérfanos o las viudas. ¿Qué dice Santiago 1:27? Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No sé usted, pero estoy pensando de una u otra manera cuando uno ayuda, vea, como en este caso que está diciendo a los huérfanos y a las viudas, es como si uno estuviera siendo un defensor de ellos, ¿verdad? Porque otros abusan de ellos, de sus necesidades, y no los quieren ayudar y no les hacen justicia. Pero en el caso de usted, si usted sí, entonces procura hacer justicia para con ellos, es decir, hacerles bien, entonces es como está siendo un defensor, ¿verdad? No sé si se acuerdan, pero lo que dice Salmos 34:7. Salmos 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende, hermanos. Entonces, si nosotros, hermanos, estamos siendo defendidos por el Señor, qué mejor, vea, que nosotros ya también hagamos lo mismo, vea. Entonces, te animo a que tengas la misma cualidad de Dios, de ser un defensor de los que no se pueden defender a sí mismos. Ahora vamos al punto número 3, libertador, libertador. Otra vez, viendo el ejemplo de Moisés, primeramente, ahí en Éxodo capítulo 3, voy a leer el versículo 7 y la primera parte del versículo 8 y luego voy a pasar al versículo 10. Entonces, Éxodo capítulo 3, versículo 7, la primera parte del versículo 8 y luego me voy a saltar al versículo 10.
Éxodo 3. Dice el versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Y luego que dice el versículo 10, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces lo estaba llamando a que fuera un libertador, ¿verdad? Ahora, ahí se acuerdan, Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 35, él llega a mencionar esto, fíjense, Hechos 7:35 menciona lo de Moisés, como al principio no lo querían, pero al final de cuentas Dios lo hizo libertador. Hechos capítulo 7, versículo 35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza, ¿verdad? Entonces uno puede ver ahí esa cualidad de libertador. Entonces, fíjense, ya dijimos de pacificador entre dos que reñían, defensor de quienes no se podían defender y ahora libertador de todo un pueblo que estaba en esclavitud. Esto me recuerda a otro tipo de esclavos al que Dios nos ha enviado a nosotros a liberar. Pero así como Moisés se hizo del rogar en ese llamado, ¿se acuerdan? A veces nosotros somos igual. Nos hacemos del rogar de cumplir la gran comisión, de librar a los que están bajo el yugo de esclavitud. Jesús, leyendo la profecía que él cumpliría al venir a la tierra, leyó lo siguiente en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. ¿Qué dice? Aquí está leyendo él en la sinagoga. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, si se fijan ahí, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y una vez que Él nos libraría de la cautividad del pecado a través de su sacrificio, Él nos comisiona a predicar esa salvación. Pablo, fíjense, Pablo relata la razón por la que Jesús lo comisionó. Ahí en Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18. Fíjense, dice, cuando Jesús le está comisionando a Pablo, dice, para que abra sus ojos a esas personas a quienes le va a predicar, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice, dígame, ¿cómo entonces uno se libera de la esclavitud? Por el perdón de pecados que ofrece Jesús. Y no solo él, o sea, no solo le encomendó a Pablo para eso, sino que también todos nosotros tenemos esa comisión. Y eso, fíjense que lo confirma el apóstol Pedro. Ahora ya sabemos cómo en Mateo 28 Jesús se lo está comisionando a los apóstoles y nosotros decimos pues que también a nosotros. Pero para que quede bien claro que a nosotros también, no nada más a los apóstoles se le comisionó esto, vayamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro 2:9, para que quede claro que también es a nosotros esa comisión, no nada más a Pablo o a los otros apóstoles ahí en Mateo 28. Entonces, primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿A quién se lo está diciendo? Es una carta abierta, acuérdense. Entonces está ahí hablándole a los cristianos en general. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, fíjate, entonces esa comisión, así como había comisionado a Moisés de que fuera un libertador de Israel, y él como que, ay, como que no soy yo, ¿verdad? Y ponía peros, y al final de cuentas sí lo hizo.
A veces así, a veces somos nosotros, ¿verdad? Que, ¿cómo la gran comisión? Oh, yo no me veo, yo soy tartamudo, no, yo no puedo hablar, yo no sé, no me van a creer, te equivocaste de persona, ¿verdad? Envía a otro. Así podemos responder nosotros, ¿verdad? En cuanto a esa gran comisión de libertar a los cautivos que están, a los cautivos en pecado, ¿verdad? Entonces, a través de la predicación, ¿verdad? Pueden hallar cuál es la solución que viene siendo la libertad que nos ofrece Cristo. Entonces, ora a Dios, fíjense hermanos, ora a Dios que te guíe a quién liberar de la esclavitud de sus pecados, predicándole las buenas nuevas de salvación. Es Jesús mismo el que habla acerca de esa esclavitud del pecado. Ahí en Juan capítulo 8, Juan, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 8, el versículo 34. Juan 8, 34. Dice ahí Juan 8, 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Y luego ahí mismo en Juan 8, versículo 36, ¿qué dice? Juan 8, 36, refiriéndose a sí mismo, a Jesús, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces, por eso predicamos que el único que nos puede salvar del pecado es Jesucristo, ¿verdad? Ahora vamos al punto número 4, intercesor, intercesor. Después de que habían sido salvos de la esclavitud los israelitas, inmediatamente se alejan de Dios, haciendo un ídolo en forma de becerro de oro. Y en Éxodo capítulo 32, si pueden ir conmigo, Éxodo capítulo 32, versículo 9 al 14, se nos menciona cómo Moisés obra como intercesor entre Dios y el pueblo. Entonces, Éxodo 32, versículo 9 al 14. Ahora, yo a propósito lo voy a leer en la nueva versión internacional, la nueva versión internacional. Nada más para que quede más claro algunas cositas que vienen ahí. Éxodo 32, 9 al 14. Sucede lo siguiente. Dice, ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, le está diciendo Dios a Moisés acerca del pueblo de Israel. Añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Versículo 10. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, le dice vea, Dios a Moisés. Pero de ti haré una gran nación. Versículo 11. Moisés buscó el favor del Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Versículo 13. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que darías a sus descendientes toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Entonces, así, hermanos, pueden ver aquí a Moisés cómo obró como intercesor. También en otra parte se menciona lo mismo, pero no vamos a ir para allá. Pero fíjense que así como Moisés intercedió por los israelitas, ahora Jesús intercede por nosotros a la diestra del Padre. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 estas últimas tres citas que voy a mencionar son importantísimas para ver eso de que como ahora, así como Moisés fue para el pueblo de Israel, ahora sí Jesús es para todos. Él es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Entonces dice 1 Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? Y luego en Hechos, capítulo 4 versículo 12. Hechos, capítulo 4 versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Queda bien claro, ¿verdad? Solamente en el nombre del Señor Jesús. Y luego, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos
7:25. Dice así, por lo cual, hablando de Jesús, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya para terminar, les quería mencionar, ¿verdad? Si alguno de ustedes, ¿verdad?, quiere bautizarse porque no lo ha hecho, reconociendo, ¿verdad?, a Jesús como su Señor y Salvador, por favor, háganoslo saber. Acuérdense, hermanos, que aprendimos el día de hoy acerca de los ejemplos de Moisés y vemos que también el ejemplo de Jesús como pacificador, defensor, libertador e intercesor. Gracias, Dios les bendiga.